último artículo que conforma esta reforma, justamente, que tiene que ver con el cumplimiento efectivo de penas, que dice así: el que hubiera sido condenado por sentencia firme por violación, abuso sexual, rapiña, copamiento, extorsión, secuestro, homicidio con circunstancias agravantes especiales, tráfico de drogas, entre otros, no le serán aplicables ningún beneficio liberatorio o sustitutivo de la privación de libertad. Y arrancamos entonces con el diputado Pablo Abdala, con sus 2 minutos para argumentar sobre este punto. Bueno, muchas gracias. Esta es otra de las medidas que tienen que ver con modificar la respuesta judicial, en este caso, frente al fenómeno del delito para proteger a la población. ¿Por qué razón? Bueno, porque vivimos en una situación de indefensión, porque el sistema penitenciario no está rehabilitando a nadie, y eso es muy grave. Desde luego, yo dije al principio, con estas medidas no vamos a hacer magia, no vamos a solucionar definitivamente el tema de la seguridad. Vamos a contener la violencia y a proteger a la población. Paralelamente habrá que arreglar los problemas estructurales. El tema penitenciario a través de una política penitenciaria que la de este gobierno ha fracasado. Una política de adicciones que ni siquiera la hemos tenido. Una política de seguridad que ha fracasado en toda la línea, y es lo que representa Bonomi, Leal y todo su equipo en el Ministerio del Interior. Pero mientras esas nuevas políticas que aspiramos empiecen a partir del 1 de marzo con otro gobierno surtan sus efectos, a la población hay que defenderla. Y con relación a estos delitos graves que Soledad acaba de leer, que es un elenco de 7 u 8 delitos, lo que estamos proponiendo es que las penas se cumplan efectivamente. ¿Por qué razón? Porque hoy los números ya indican que el 70% prácticamente de quienes egresan del sistema carcelario, que todos los años del sistema carcelario salen entre 4.000 y 5.000 internos, reinciden, vuelven a delinquir, vuelven a cometer un copamiento, una rapiña, una violación, un homicidio. Y no uno o dos, varios, porque evidentemente vuelven a caer después de haber cometido varios delitos una vez que recobran la libertad. Ese es el sentido de esta medida y por lo tanto es lo que estamos proponiendo en algo que resulta bastante irónico. El Frente Amplio en estos últimos años ha venido perforando el Código del Proceso Penal en esta misma dirección. Hace pocos días se votó la limitación a las libertades vigiladas. Lo propuso el ministro del Interior del señor Bonomi. Antes habíamos limitado la libertad anticipada para un elenco de delitos similares a estos. Acotamos la aplicación del proceso abreviado en términos de que debe cumplirse efectivamente la pena cuando los procesos abreviados. Entonces ahí hay una contradicción en el Frente y en el Gobierno cuando critica esto, cuando lo proponemos nosotros, pero después lo han hecho cuando han actuado desde el Gobierno. Muchísimas gracias. Continuamos con el abogado Juan Sereta. 2 minutos para este punto. Es cierto lo que dice el diputado Abdala. En los últimos 25 años hemos venido los uruguayos aumentando las penas, eliminando todas las tareas que pueden significar reeducación, trabajo, educación, maneras de resocializar a las personas. Eso es lo que venimos haciendo desde hace 25 años. Estamos en los primeros lugares de los rankings de personas, de más cantidad de personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. Uruguay tiene ese triste privilegio y lo ha venido haciendo en los últimos 25 años, repito, en los últimos 15 años también, y ha sido un absoluto fracaso en el combate a la inseguridad. Más cárcel, como se propone acá, pero no solamente más cárcel sin posibilidad de rehabilitarse, significa renunciar a la posibilidad de combatir efectivamente la inseguridad. Por otro lado, como decía bien el diputado Abdala, no se puede proponer seriamente aumentar la cárcel sin considerar cómo son las cárceles que tenemos nosotros. En 2009, el comisionado para el sistema de Naciones Unidas, Manfred Novak, se fue escandalizado de lo que eran las cárceles uruguayas y lo sigue diciendo día tras día cada comisionado parlamentario que tenemos. Entonces, proponer más cárcel como solución mágica para la inseguridad cuando no se plantea en la misma reforma o no se plantea una medida, porque no lo ha hecho este gobierno ni los anteriores, una revolución en el sistema penitenciario tendiente a rehabilitar a las personas, es proponer más inseguridad, es aumentar la escuela del delito, es permitirnos que las personas que salgan de la cárcel salgan a causar más daño del que ya han causado. Por eso entendemos que no es serio, no es la propuesta proponer más cárcel. En el mundo la tendencia es la inversa. Estados Unidos, Alemania, Japón, Italia promueven disminuir la privación de libertad como herramienta útil para combatir la inseguridad. Nosotros vamos a contramano del mundo y a contramano de todos los que han estudiado el tema de la inseguridad vinculado a la privación de libertad. Diputado Pablo Abdala tiene ahora 45 segundos para responderle al abogado Juan Sereta. Yo coincido con buena parte del diagnóstico que acaba de hacer el doctor Sereta. Lo que pasa es que creo que frente a esa realidad de que las cárceles no resocializan a los presos y que por lo tanto salen y vuelven a delinquir, hay que proteger a la sociedad inexorablemente. Hay que cambiar las políticas para ir al fondo de los problemas, sin duda.
tenemos que reformular el sistema penitenciario, tenemos que tener políticas sociales que vayan a lo hondo y a las concausas más profundas del delito. Como dije antes, una política de adicciones, una política de seguridad. Pero por razones de política criminal, evidentemente, frente al hecho de que, como decía el doctor Sereta, salen peor de lo que entraron y vuelven a delinquir, lo primero es que no delincan para proteger a la sociedad. Veamos, por lo tanto, cómo hacemos para mejorar los temas profundos, para que, por lo tanto, solucionemos definitivamente el tema de la seguridad. Pero, mientras tanto, defendamos a la población. Su turno, Sereta, para responderle al diputado Abdala en 45 segundos. En 1999 teníamos cerca de 4.000 personas privadas de libertad. En la actualidad estamos por llegar a las 12.000 personas privadas de libertad. Es decir, venimos utilizando la cárcel como único instrumento que creemos soluciona o mejora la inseguridad de las personas, y ha sido un rotundo fracaso utilizar la cárcel en ese sentido. Salen todos los años alrededor de 6.000 presos. ¿Cómo salen? Mucho peor de lo que entraron. Esas personas son las que aumentan la inseguridad. Si no modificamos el sistema penitenciario, de ninguna manera vamos a incidir en la inseguridad. El resto son propuestas que nos crean la falsa sensación de que aumentando la represión y aumentando la cárcel mejoramos la inseguridad, cuando eso es justamente lo contrario. Muy bien, y momento luego ya de haber debatido los 4 artículos que conforman la reforma Vivir Sin Miedo, es momento de conclusiones finales y los invitamos entonces a que en un minuto puedan ofrecer los argumentos finales de esta argumentación. Arrancamos por el abogado Juan Sereta. Bueno, invito a todas las personas a razonar, a pensar, a meditar su voto respecto a si apoya o no apoya la propuesta de reforma constitucional. Y en este sentido, les invito a pensar que el problema que tenemos con la inseguridad de todos los uruguayos no se soluciona con las propuestas que contiene la reforma. Si queremos de verdad mejorarlo, tenemos que pensar que no se arregla con letra en un papel, se arregla poniendo los pies en el barro y trabajando con las personas que están privadas de libertad. Y si no saben cómo hacerlo, vayan a Punta de Rieles, a la cárcel número 6, hablen con Parodi, fíjense qué está haciendo, por qué ahí no hay reincidencia, por qué ahí las personas se rehabilitan. Eso es en Uruguay, no es en Suecia ni en Noruega. Trabajen de esa manera, trabajen metiendo los pies en el barro y no pretendiendo cambiar con letra en el papel la seguridad de las personas. Tenemos que pensar que los delincuentes no son delincuentes para siempre. Tenemos que seguir creyendo en que podemos mejorarlos, en que podemos rehabilitar a esas personas, y ese es el desafío. No se arregla con este texto de reforma constitucional. Minuto final de conclusiones para el diputado Pablo Abdala. Bueno, muchas gracias. Esta propuesta de reforma constitucional tiene un amplio apoyo popular. Lo tuvo en la etapa de la recolección de firmas. Presentamos 407.000 firmas a la Corte Electoral y lo está teniendo ahora, lo indican las encuestas. Todo indica que el próximo domingo habrá reforma de la Constitución y es lo que percibimos todos los días en la calle. Nosotros, cuando estamos distribuyendo nuestra lista 2004 y cuando la gente de todos los partidos se acerca a pedirnos papeleta porque quiere acompañar la reforma de la Constitución. La gente está harta, la gente tiene miedo, sin ninguna duda. La gente quiere vivir en paz. En el Uruguay tenemos un fenómeno delictivo creciente y alarmante. En el mes de septiembre se cometió un homicidio todos los días. Se comete una rapiña cada 20 minutos, un homicidio, como dijimos hoy, cada 20 horas. Hace 15 días, en el lapso de 48 horas, se cometieron 6 homicidios. Italia tiene 20 veces más población que nosotros y, sin embargo, nosotros tuvimos 100 homicidios más que Italia en términos nominales el año pasado. Esa es la realidad que tenemos en el Uruguay y eso es lo que los uruguayos quieren cambiar. Muchísimas gracias.